Bienvenidos a la clase en vivo número 1 de la unidad curricular Introducción a la Economía. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión veremos contenido de la unidad 1 y 2, en especial de la unidad. El plan de evaluación está formado por 2 clases en vivo y 2 evidencias. La clase en vivo número 1, que es la que se está ejecutando, y la clase en vivo número 2, que es para el día 15 de junio de 2026. La hora 5 p.m. La sumativa número 1 tendrá, por supuesto, como unidad de competencia ser evaluada, interpretar las teorías y principios de la ciencia económica, comprender los elementos de la eficiencia económica, objeto de ayudar a la toma de decisiones. ¿Cuál será la evidencia de aprendizaje? Una resolución de problemas. Su ponderación será 50%. Y esta evaluación puede ser entregada desde el 10 de junio del 2026 hasta el 2 de julio del 2026. La hora de cierre es a las 23:59 del 2 de julio del 2026. La clase en vivo, repito, va a ser el día 15 de junio del 2026. La unidad de competencia comprenderá los elementos, desde el punto de vista de la sumativa 2 o de la evidencia de aprendizaje, que es un cuestionario. La unidad de competencia a ser evaluada tiene que ver con comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones, que es la unidad 2, y la unidad 3, que es analizar los elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en las diferentes organizaciones. Para ello está el contenido en la plataforma que ustedes deben visualizar y por supuesto apoyarse en ella y en las clases en vivo que yo dicto para poder apoyarse pues desde el punto de vista de sus diferentes, de la evidencia de aprendizaje que deben enviar. Les recuerdo que la primera evidencia de aprendizaje, la sumativa número 1, es una resolución de problemas y en la sumativa número 2 será un cuestionario y es importante el contenido que está en la plataforma para poder realizarlo. En esta ocasión, la competencia específica será interpretar las teorías y principios de la ciencia económica, comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. ¿Cuál es el tema específico de estudio? La frontera de posibilidades de producción, el concepto, los tipos de eficiencia y el análisis del costo de oportunidad. Es importante recalcarles que en microeconomía, este, o mejor dicho, la microeconomía es un pilar esencial para entender las decisiones que enfrentan los individuos y las empresas. Desde el punto de vista, por supuesto, de que deben enfrentar recursos limitados con necesidades cambiantes que esas necesidades van en constante crecimiento de la población. Y como dije antes, con recursos limitados, deben ser satisfechas con recursos limitados. Por eso que se dice entonces que la microeconomía se apoya en modelos económicos para entender las diferentes actividades que realizan los sujetos económicos que son tan complejas, entonces se apoya en esos modelos matemáticos. En este caso podemos decir que un modelo ilustrativo es en la frontera de posibilidades de producción, que es un modelo que no solo, vamos a decir, que le da forma y que se puede visualizar las diferentes potencialidades, ¿sí? Desde el punto de vista de la producción, sino que también es importante porque refleja las diferentes realidades a la hora de elegir
y tomar decisiones desde el punto de vista de los diferentes agentes económicos. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones, deben elegir, porque tienen que enfrentar la escasez de allí. Entonces, a la hora de tomar decisiones, porque debes elegir y hacer sacrificios. Entonces, esta frontera, podemos decir que a través de una curva se pueden hacer, obtenida por diferentes combinaciones a la hora de producir dos bienes. Entonces, una empresa tiene que decidir qué cantidades de, de recursos va a utilizar en la producción de esos dos bienes. Y por supuesto son recursos que son limitados y son finitos. Entonces él decidirá producir tanto de X en un momento determinado o tantos de Y. Vamos a llamarlos los dos bienes, bienes X y bienes Y. Tendrá que tomar decisiones en cuanto a cómo repartir esos recursos que tiene en ese momento dado para producir una cantidad determinada de bien X y una cantidad determinada del bien Y. Y a medida que pasa el tiempo, pues va tomando diferentes combinaciones y darle la mayor utilidad o eficiencia a esos recursos limitados. De ahí entonces la importancia de a la hora de tomar decisiones, de cómo producir, cómo destinar esos recursos a la producción de cada uno de ellos. Esta forma de ver la frontera de posibilidad de producción también se podría llevar desde el punto de vista macroeconómico, pues, porque las limitaciones que debe enfrentar para satisfacer necesidades públicas los diferentes gobiernos o los países también que para la hora de tomar sus decisiones, dado la escasez de sus recursos, pues es importante destacar que este modelo económico representa lo máximo que se puede producir en un momento determinado con esos recursos que se dispone, pues. Y lo ideal es que se produzca de manera eficiente, que esos recursos sean, a la hora de obtener esos bienes X y Y, sean lo más eficientes posible. Para ello, entonces sabemos que la misma palabra lo dice, es una frontera, es un máximo. De allí no se puede pasar, no se puede producir más sino con los recursos que se disponen en ese momento determinado. Pero hay que tomar en cuenta algunos factores a la hora de, de entender la frontera de posibilidades de producción. Primero, los recursos limitados. En esa curva que se obtiene en un eje de coordenadas, llamada la curva o frontera de posibilidades de producción, vamos a reflejar la escasez de recursos. Entonces, hay que tomar en cuenta, entonces, a la hora de considerar la importancia de la frontera de posibilidades de producción, la limitez de los recursos. ¿Por qué? Porque son un principio central desde el punto de vista de la economía y es el motivo de la economía, desde el punto de vista de su objeto de estudio, que es, por supuesto, la escasez de los recursos. Y desde el punto de vista del problema económico. Entonces, los recursos como capital de trabajo, talento humano, este, los recursos naturales, la tecnología, son limitados. Y por supuesto, toda sociedad debe tomar decisiones sobre qué producir y en qué cantidades debe producir, dada la límites de esos recursos. Entonces, la importancia a la hora de analizar esa frontera quiere decir que la tecnología es constante, porque se supone que ese recurso no va a cambiar y los otros tampoco, porque en realidad si hay una mejora tecnológica puede modificar esa frontera y cambiar las posibilidades de producción, pues. Si se adquiere mayor tecnología, se puede hay un mayor número de productos obtenidos o producidos. También la eficiencia se debe considerar, porque se supone que se están usando todos los recursos de manera eficiente para producir.
la cantidad disponible o máxima posible desde el punto de vista de los bienes en cuestión con esos recursos que se tienen a disponibilidad en ese momento. Entonces, ese modelo nos permite, vamos a decirlo así, simplificar y entender mejor el funcionamiento de una realidad tan compleja desde el punto de vista de la producción y la limitez y la escasez de los recursos para producir los bienes. Todos sabemos que en una economía se producen muchos bienes, pero este es un modelo que nos ayuda a simplificar y entender mejor el funcionamiento de la realidad, en especial para ustedes que están iniciándose en estos semestres de la universidad, en los primeros semestres de la universidad. Pero para entender este modelo, tenemos que considerar ciertos supuestos simplificadores, como por ejemplo, solo se van a producir dos tipos de bienes y que se van a representar gráficamente, que se va a hacer una plena utilización de todos los factores disponibles o recursos, y dándole por supuesto el mejor uso, y que pues, hay un pleno empleo de ellos, mejor dicho, un pleno empleo de esos factores. Por ejemplo, el talento humano, la materia prima, el capital, la tecnología. Y ese lugar o ese país que se está analizando, que está produciendo esos bienes, tiene sus recursos que son limitados y que a su vez, por supuesto, el capital físico también, pero que están plenamente utilizados. Otra cosa es que no se puede variar esos recursos, pues decíamos que son limitados y que se producen dos bienes y que para producirlo lo que se puede variar es sacrificar la producción de uno en detrimento de otro. Si uno quiere aumentar, pues el otro tiene que reducir su cantidad de bienes, lo que se llama el costo de oportunidad, pues. Bueno, y podemos decir que es importante este, esta frontera de posibilidades de producción desde el punto de vista de la toma de decisiones. O sea que es importante en la toma de decisiones la frontera de posibilidades de producción porque desde el punto de vista de la asignación de recursos, de la eficiencia, del costo de oportunidad y del punto de vista del crecimiento empresarial. Desde el punto de vista de la asignación de recursos, bueno, porque muestra cómo, si vamos a la realidad, a algo más palpable, muestra cómo distribuir, por ejemplo, el presupuesto, el personal, la maquinaria. ¿Para qué? Para optimizar la fabricación de diferentes productos. Desde el punto de vista de la eficiencia, bueno, los puntos sobre la curva o frontera de producción es ideal desde el punto de vista de darle un uso eficiente a esos recursos. Desde el punto de vista del costo de oportunidad, bueno, porque ayuda a los gerentes a entender exactamente qué se sacrifica, bien sea horas de trabajo o materia prima, desde el punto de vista si se quiere aumentar la producción de un artículo en específico. Y desde el punto de vista del crecimiento empresarial, porque demuestra que para expandir la producción total, pues, de esa empresa necesita una innovación tecnológica, una mayor cantidad de capital o para crecer, pues o mejor capacitación del recurso humano o del talento humano. De allí que esa curva se desplazaría hacia afuera. Pero ¿cómo entender mejor esto que estamos hablando? Es a través de la curva de la frontera de posibilidades de producción. En un eje de coordenadas podemos colocar en el eje Y la producción de los diferentes bienes en diferentes tiempos de bienes Y y de bienes X. En la parte de abajo tendríamos la producción de bien X en diferentes tiempos y en el eje Y la producción de bienes Y en diferentes tiempos. Las combinaciones en el tiempo de cada uno de bienes X y Y nos daría, al trazar esta curva, nos daría la, la curva de frontera de posibilidades de producción
donde se producen determinadas cantidades del bien X y del bien Y. Toda combinación que formó esta curva o frontera de posibilidades de producción se dice que son combinaciones eficientes porque se están utilizando los recursos de la mejor manera posible y con eficiencia. Cualquier combinación de Y con X. Por ejemplo, tenemos esta combinación, esta otra combinación, esta otra combinación. Por ejemplo, aquí se están produciendo 21 de X con 22 bienes Y. 27 bienes X con, con 18. No se ve muy bien. Bienes Y. Y así sucesivamente, estas combinaciones me dan a mí esa situación. Si hay una combinación que esté por debajo de esta frontera, todo lo que esté en la frontera son producciones o combinaciones de bienes XY eficientes. Lo que esté debajo de esa frontera es posible, se puede realizar, se puede producir esa cantidad de bienes. El problema es que es ineficiente. Los recursos no se están usando eficientemente, están bienes que no son, vamos a decirlo así, no se le está dando un uso correcto. Está estancada, se pudiese producir más, ¿para que sea producir menos si se cuenta con esos recursos? Entonces, se les llama recursos ociosos que pudiese darle un mejor provecho. Si estuviésemos fuera de la frontera, una producción de tanto de X, vamos a suponer que estemos aquí, y tanto de Y, de X, perdón, tanto de X aquí, y aquí estuviera Y, estuviese fuera. Quiere decir que es inalcanzable. Eso sí no se puede producir porque no se cuenta con esos recursos. De allí que esta es una frontera, que es los límites máximos de producción total que se puede producir. O sea, todo lo que esté en esta curva son los límites máximos de producción de bienes X y Y en diferentes tiempos. Se- Después de aquí no se puede producir, a menos, por supuesto, que se varíen los recursos, se amplíe la tecnología y entonces haya un crecimiento. En este punto, bueno, a menos que la frontera, este es posible, pero con esos recursos, pero para que no producir eficientemente y tener recursos que no se le está dando un uso eficiente. Esto es bastante entendible, o más se entiende más desde el punto de vista de la práctica. Vamos a suponer aquí tenemos la información de dos bienes, el bien X y el bien Y, en diferentes tiempos. En el tiempo uno se produjo X, no se producía nada, se destinaban todos los recursos disponibles en ese momento determinado a la producción de bien Y. Luego, en otro tiempo, se destinaron recursos para producir 23 unidades de X y entonces Y tuvo que disminuir su producción porque los recursos son limitados. Y entonces X sacrificó producir 230 y para producir 220 para que se produjeran 23 de Y. Y así sucesivamente en el tiempo. Nos damos cuenta que los bienes X fueron aumentando y los bienes Y, la producción del bien Y fue disminuyendo, hasta llegar a un momento que se produjeron 115 de bienes X y cero de Y. Y fue sacrificando cantidades producidas para que se fueran incrementando en bienes Y. Y esto se llama el costo de oportunidad y por supuesto, en este caso, se sacrificaron unidades del bien Y o se dejaron de producir para obtener una unidad de unidades adicionales del bien X. En esta gráfica podemos nosotros ver, en esta gráfica nosotros podemos ver las diferentes combinaciones, en este caso de bienes Y, la que estoy señalando, y en este caso las que se produjeron en los diferentes momentos de bien X. En un principio decíamos que se destinaba
todos los recursos para producir pi en Y, 230. Aquí ubicamos el punto, ¿verdad? Aquí está, 230 y cero de Y, cero de Y 230 de X. Colocamos el primer punto para graficar la frontera de posibilidades de producción. Luego tenemos que el bien X pasó de 0 a 23 y Y 220. Se sacrificaron aquí bienes Y para producir más de X. Tenemos 23 y 220. Entonces, por aquí, esta es la escala o producción de X. Por aquí estaría 23. Subimos, proyectamos y proyectamos hasta la cantidad producida de bien Y, que en este caso 23 de X, 220 de Y. En este caso 23 de X, subimos, subimos, y 220 de Y. Por aquí colocamos este punto. Luego se produjeron 46 y 194 de Y. 46, como por aquí, 46 y 194, como por aquí, 194 de Y. Hacemos el punto. La siguiente combinación es 69 y 148. Tenemos entonces, aquí está 60, por aquí 69 y 148, un poquito más abajo del 150. Aquí, pues, colocamos la siguiente combinación de bienes X y Y con esos recursos limitados. En este caso, el otro punto sería 92, 92. Tenemos aquí entonces 92, se produjeron 92 de X con esos recursos que se obtienen y 92 de Y. En el último caso, en otra situación, todos los recursos se destinaron en producir bien X y nada de Y, 115. Entonces tenemos que Y sería 0 y X sería pues 115. Al tener los puntos aquí, se tienen esos puntos, lo que se va a proceder es a unir esos puntos y con ello obtenemos la curva o frontera de posibilidades de producción. Quiere decir que se están utilizando todo lo que esté, las combinaciones que estén en la frontera o la curva de la frontera de posibilidad de producción, se está produciendo eficientemente, se está combinando de la mejor manera posible o eficientemente los recursos limitados con lo que se cuenta o lo que cuente ese país o esa empresa en ese momento dado. Pero aquí en el ejercicio nos preguntan, por ejemplo, ¿qué representa, por ejemplo, que se produzca 2580? Aquí está, 25 de X y 80 de Y. Nos damos cuenta que esa combinación está por debajo de la frontera de posibilidades de producción. Quiere decir que esta combinación es posible, pero es ineficiente. No se le están dando la mejor utilización a los recursos. Hay recursos que no se están utilizando, no se está utilizando, pues. Son recursos ociosos que se pudiesen utilizar, aunque es posible esta producción, se está usando ineficientemente los recursos. Se le podría dar mejor utilidad, producir más. Se pudiese producir, de aquí, mira, se puede producir todo esto para acá arriba, hasta donde nos indica la frontera. Hasta ahí se puede producir eficientemente hasta la frontera. O sea, todo lo que esté en la curva es eficiente. Esto aquí es posible, pero desde el punto de vista desde el punto de vista de la eficiencia es ineficiente porque hay muchos recursos que no se están dejando de utilizar. Ahora, aquí nos están preguntando qué nos representaría el punto 105-210. Nos vamos para acá. Entonces, vamos, nos damos cuenta que este punto es inalcanzable, está por encima de la frontera de posibilidades de producción
y entonces eso es un punto inalcanzable, no se tienen esos recursos en un momento determinado, en ese momento determinado. Entonces, de allí que este, se encuentra por encima de la frontera de posibilidades de producción, no se puede producir por encima de sus posibilidades, ya que no se cuentan con esos recursos. Para que eso pueda suceder debe haber crecimiento económico y eso se logra, pues, para producir más habrá que aumentar, pues, los recursos. O más trabajadores capacitados, más materia prima, tecnología o lo que sea. Quiere decir que nos damos cuenta que hay tres situaciones: la situación eficiente, que son todas aquellas combinaciones que están en la frontera de posibilidades de producción, no hay recursos ociosos, se está utilizando de la mejor manera posible los recursos. Esta otra situación, que es cuando existe una estructura ineficiente, que es cuando se está produciendo por debajo de la frontera de posibilidades de producción, no se utilizan todos los recursos, hay recursos ociosos, o bien sea que la tecnología no es la más adecuada, también puede ser que los recursos, por ejemplo, no se estén capacitando, el personal o el talento humano no está dando lo máximo que puede dar. Entonces se está produciendo por debajo de la frontera. Es por ello entonces que no se están utilizando de la mejor manera posible los recursos porque hay más recursos para producir. La otra situación entonces sería, pues, la inalcanzable, que es aquella que está por encima de la frontera de posibilidades de producción. Es algo ideal, es algo que no se puede dar. Sabemos que en la ineficiencia sí se puede dar esa producción, pero es ineficiente. En cambio, en la inalcanzable es algo que no se puede dar porque no se cuenta con los recursos en ese momento para producir esa cantidad de combinaciones de tanto de bien X como de Y. Entonces, la frontera nos demuestra que hay límites y que se deben cumplir los supuestos dados. De allí la importancia que vamos a decirlo así, cada país, cada economía ya debe decidir qué combinación de bienes debe producir y decidir cómo utilizarlo y maximizar sus recursos disponibles en un momento determinado. De allí que nosotros podemos darnos cuenta de que entonces, desde el punto de vista de las diferentes combinaciones, se presenta el costo de oportunidad, porque se tiene que dejar, con esos recursos limitados, se tiene que tomar decisiones de si debe dejar de producir un bien para entonces este, producir otro bien en un momento dado, ese que más le convenga. Hay una manera sencilla de saber cuánto se sacrifica de un bien en detrimento de otro. En algunas ocasiones, el bien que disminuye es X y en otras ocasiones, para producir más Y. En este ejercicio, pues el que se está produciendo menos para poder producir más de X es Y. O sea, pero no quiere decir que siempre Y es la que se pueda sacrificar, no, sino que en ocasiones se producen menos de X para producir más de Y. En este caso, es que es lo contrario, se están produciendo más de X para producir menos de Y. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados y no se puede producir mayor cantidad, igual que los dos vayan aumentando. ¿Por qué? Porque los recursos no dan para tanto, sino para tener algunas combinaciones de uno u de otro. Y para que pueda aumentar uno, tiene que sacrificarse la producción del otro, lo que decíamos del costo de oportunidad. Hay una manera sencilla de calcularlo desde el punto de vista, hay muchas maneras, pero es una manera sencilla de calcularlo. ¿Cuántas unidades se están sacrificando de Y para incrementar una unidad adicional de X? Aquí está esta fórmula, que es que el costo de oportunidad es la variación de Y sobre la variación de X. Quiere decir que, ¿qué significa la variación de Y? La variación de Y es yn menos yn menos uno. ¿Quién es yn y yn menos uno? En los diferentes tiempos. En este primer tiempo, yn, yn sería esta para calcular el primer costo de oportunidad, menos la de arriba, que es yn menos uno. Entonces tendríamos
que sería 220 menos 30 me da 10. ¿Qué quiere decir vamos a decir estas barras? Que es un número llamado valor absoluto, que es un número real. Eso es una magnitud numérica sin tener en cuenta pues su signo. Lo que quiere decir es que disminuyó el bien X en 10 unidades, pero quiere decir que disminuyó la variación, no disminuyó X, Y, no, perdón, la variación de Y es 10. En el segundo caso, entonces ya pasaría Y, N, desde el punto de vista en el punto C, pasaría esta sería N y el de arriba N menos 1. Y así sucesivamente, mientras para obtener los resultados Y de la variación de Y. Este pasaría a ser N menos 1, este pasaría a ser N, luego menos. Se cuenta que aquí tenemos cómo se van restando las diferentes cantidades. En este caso sería 0 menos 92, que sería 0 menos 92, nos da 92 la variación de Y. 92 menos 148, entonces sería 92 menos 148. Y así sucesivamente. Lo importante es, en este primer caso, este sería n y este n menos 1. Con el tiempo, este sería n y este n menos 1. Este sería n y n menos 1 para ir calculando las diferentes variaciones de y. Es la misma interpretación para x. N menos n menos 1. En este caso, por supuesto, sería 23 menos 0, 23 menos 0, 46 menos 23, 46 menos 23, y así sucesivamente. En este caso no están las barras porque es positivo y el valor no es valor absoluto. No es, aunque aquí daría negativo, pero el signo no se considera porque es valor absoluto. Aquí lo que se considera es la variación. En este caso, lo que nos indica es que disminuyó. Y así sucesivamente, entonces, cambiando desde el punto de vista de la variación de x, nos damos cuenta que pasaría a ser n, 115 menos 92, 115 menos 92. El primero sería 23 menos 0. Aquí lo tenemos, 23 menos 0. 46 menos 23, 46 menos 23. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la variación de x, que sería 115 menos 92. ¿Por qué la profesora está calculando la variación de x y de y? Porque lo necesito para sustituirlo en la fórmula del costo de oportunidad, que me dice que en este caso el costo de oportunidad es la variación de y sobre la variación de x. Arriba iría aquellos bienes que están disminuyendo o sacrificándose para aumentar el otro bien. En este caso, el que está sacrificando unidades de producción Y para obtener unidades adicionales de X, entonces sería Y, entonces iría en la parte de arriba. Estoy entonces obteniendo estas variaciones para sustituirlas aquí y saber cuántas unidades de Y se sacrificaron para producir una unidad adicional de X. Y así lo tenemos, pues. Se sustituye este 10 entre 23, este 26 entre 23, porque es la variación de X. Aquí está la variación de Y entre X y la variación de X. La variación de Y nos dio 10, arriba va 10. La variación de X nos dio 23, abajo va 23. Y así para cada una de esas, sustituyendo en la fórmula las diferentes variaciones de Y sobre las variaciones de X. ¿Qué nos reflejan estos valores? Que se sacrificaron 0,43 unidades de Y para producir una unidad adicional de X. ¿Qué nos dice esto aquí? Nos dice que se sacrificaron o se dejaron de producir. Se dejaron de producir 2 unidades de Y para producir una adicional de X. Y así sucesivamente. Se dejaron de producir 4 unidades de Y para producir una unidad de X. Eso, señores, es el costo de oportunidad. Hay que tomar decisiones porque los recursos son limitados.
y las necesidades son ilimitadas y en constante crecimiento. Entonces es importante destacar que esa cantidad de unidades del bien Y que se deben dejar de producir para obtener una unidad adicional del bien X es porque los recursos son escasos y hay que tomar decisiones. No me queda más que decirle que cualquier duda, sugerencia, comentario, hacerlo a través de la plataforma virtual o a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Estoy a sus completas órdenes. Gracias por su atención.